A ver, ¿ustedes han hecho prácticas ya? Casi la mayoría, no deben haber hecho una práctica. Ya. ¿Había un contrato o no había un contrato de por medio? Sí. Cuando ustedes han ingresado. Ahora todo es bastante formal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era el contrato? Especificar las funciones. Ya, había unas ciertas condiciones, pero tenía un carácter legal, ¿no es cierto? Sí. Si ustedes incumplían el contrato, ¿no? Probablemente iban a tener una sanción, una penalidad. Y de igual manera, si la empresa que los contrata a ustedes también incumple con los términos del contrato, también va a tener una sanción seguramente. ¿De acuerdo? Entonces el contrato tiene un carácter legal. Podemos diferenciar al contrato de acuerdo, porque el acuerdo se suele llamar algo interno, ¿de acuerdo? Entre una misma empresa, ¿no? Entre dos áreas de una misma empresa puede haber un acuerdo, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces esto sería algo interno y esto sí sería de repente algo externo. Ahora, ¿tiene que ver esto con esto? Sí, tiene que ver. ¿Sí? Tiene que ver. Pero entonces, ¿qué cosa es procura? ¿Qué es adquisición? A ver, algo que quiera, sí, por favor. Toshio. ¿Es un tema logístico? Claro, tiene que ver, digamos, el área logística, ¿no? El área de logística de las empresas se encarga de eso, ¿sí? Ahora, eso implica que la gente del proyecto, el gerente del proyecto, tiene que saber también de esto, sí, por supuesto. Por eso es parte importante del proyecto y por eso es que le dedicamos una sesión a esto. Por ejemplo, los equipos que están ustedes calculando, diseñando, como la turbina, ¿qué más? Los transformadores. ¿Cómo se van a adquirir esos equipos para el proyecto? O sea, ¿será tan fácil como ir y comprarlos ahí al fabricante? ¿No? Hay que gestionar eso con tiempo. Por eso esto implica toda una serie de procesos. Pero implica planificación. Tiene que ver, claro. La procura, al igual que otros procesos de la gestión de proyectos del PMBOK, tiene varias etapas. Tiene una etapa de planificación, una etapa de ejecución y un control. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora. Bueno, primero veremos algunas definiciones, luego vamos a ver estrategia de contratación, ¿no? Y vamos a ver un poco de bienes, equipos críticos, equipos secundarios y los servicios que podrían catalizar con el proyecto, ¿no? EPC, EPCM, FANSE, ¿no? Vamos con algunas definiciones. En los proyectos en general siempre va a ser necesario adquirir bienes y servicios para poder prestar el servicio requerido. Por ejemplo, si hay una empresa que hace ingeniería, ¿de acuerdo? Esta empresa que hace ingeniería probablemente no tenga todos los recursos disponibles en ese instante para desarrollar ese proyecto. Pero por supuesto que tiene que tener los recursos más importantes, seguramente sí los tiene. A ver, por ejemplo, ¿no? Si una empresa acá en el Perú gana un proyecto para hacer una planta de procesamiento, ¿de acuerdo? Y es algo que de repente el especialista no está acá en el Perú, entonces tendrá que pedir a otra sede de la empresa en otro lado del mundo un especialista para ese proyecto, ¿de acuerdo? Eso sería algo interno en la empresa. Probablemente también tenga que contratar, si es un proyecto grande, de gran envergadura, tenga que contratar ingenieros, dibujantes. Entonces sí requiere, ¿de acuerdo? Esto, el término procura, tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Ahora, dependiendo del enfoque ágil o tradicional del proyecto, primero es necesario elegir bien el procedimiento de contratación y luego adaptarlo. Ahora, nosotros, por la naturaleza de los proyectos que desarrollamos en este curso, los desarrollamos bajo un enfoque tradicional. ¿Por qué tradicional? ¿O a qué aplica el enfoque tradicional de los proyectos? A tener un alcance, eso es algo bien importante, bien definido. En este caso, el alcance de este proyecto está bien definido. Sí, ¿no es cierto? Está claramente definido qué es lo que van a hacer ustedes, cuál es el límite de batería, etc. ¿Sí? Está bien definido el proyecto, entonces podemos enfocarnos o enfocarlo de manera tradicional el proyecto.
¿De acuerdo? Con la planificación como lo estamos haciendo y con el desarrollo. Ahora, ¿a qué o en qué proyectos se pueden utilizar metodologías ágiles? ¿Han escuchado algo de metodologías ágiles? ¿Y a qué aplica? Bueno, las metodologías ágiles, les comento, surgen para proyectos de software, por ejemplo, ¿sí? Donde de repente yo sé lo que quiero, más o menos, ¿no? Quiero un cierto programa, un cierto software, pero no tengo bien definido el alcance. Entonces, enfoques ágiles sirven, entre otros proyectos, por ejemplo, para proyectos que no tienen el alcance definido inicialmente de manera completa, más o menos, ¿sí? Y se hace por iteraciones. Hago una primera iteración, converso con el cliente, me reúno con el cliente y veo si estoy bien encaminado y si es lo que el cliente quiere. Y podemos ir haciendo iteraciones. Entonces acá el alcance no está completamente definido, acá sí. ¿De acuerdo? Ahora, también depende de la organización, ¿ya? Se deben tener en cuenta directrices, leyes para la implementación de una contratación, ¿no? Cada empresa tendrá sus directrices para este tema. Esas directrices definen el proceso de adquisiciones y son vinculantes para que los proyectos las cumplan. ¿De acuerdo? Tienen que cumplirse esas directrices de las empresas. Los propietarios de proyectos públicos deben cumplir normas legales y también están obligados a seguir el procedimiento de contratación tradicional en un enfoque ágil. Esto está referido a proyectos con el Estado, por ejemplo. En ese caso también hay bastante rigurosidad sobre los procesos que hay que cumplir. En tales casos, los recursos suelen ser adquiridos de forma tradicional por una empresa. La colaboración con los empleados de la empresa del proyecto se lleva a cabo de forma ágil. Esto, bueno, no lo vamos a ver mucho porque, como les dije, nosotros vamos a aplicar esto de manera en el enfoque tradicional, que es lo que hacemos en los proyectos que hacemos en el curso. ¿De acuerdo? Ahora, veamos gestión de las adquisiciones del proyecto. Esta es una de las áreas de conocimiento, según el PMBOK, ¿no es cierto? La vez pasada vimos cronograma, vimos costo, algo de alcance, hablamos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el triángulo de proyectos? Teníamos por acá alcance, costo, tiempo y calidad está al medio, ¿no es cierto? Estas son áreas de conocimiento según el PMBOK. Las adquisiciones es otra área de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces dice, la gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos, ¿sí? Todo tiene que ver con procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. Yo voy a comprar evidentemente algo que no tengo, ¿no es cierto? Voy a adquirir algo que no tengo en mi equipo. La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión y de control requeridos para desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, también vamos a ver qué cosa es una orden de compra, memorandos de acuerdos o acuerdos de nivel de servicio interno. El personal autorizado para adquirir los bienes y servicios requeridos para el proyecto puede incluir miembros del equipo de proyecto, la gerencia o parte del departamento de compras de la organización si corresponde. Entonces, ahora vamos a ver a continuación, ¿sí? Esto es el marco del PMBOK, que hay empresas que tienen la contratación centralizada, es decir, hay empresas que tienen un área que se encarga de las contrataciones, pero hay otras empresas, ¿sí? Otras firmas que tienen, dentro del equipo de proyectos, tienen una capacidad o tienen una posibilidad de poder adquirir, ¿de acuerdo? Entonces son dos formas. Listo, entonces, ¿qué implica la gestión de las adquisiciones? Tres procesos. Planificar la gestión de adquisiciones del proyecto. Justo lo que su compañero comentaba, ¿sí? Tiene que haber una planificación. Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. Entonces acá implica esto una decisión de si compro o tengo que hacer una adquisición o no. ¿De acuerdo? Efectuar las adquisiciones, ¿no es cierto? Luego de la planificación viene la ejecución, efectuar las adquisiciones. Es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionar un proveedor y adjudicarle un contrato, ¿sí? Y luego viene, naturalmente, el control de las adquisiciones, ¿no? El control es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones según corresponda y cerrar los contratos. Entonces, miren, esto, vamos a verlo acá, esto, bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir, que esto corresponde a una de las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK y esta sería, ¿no? Esto lo hemos visto, esto mismo, esta forma, ¿sí? De cada área de conocimiento
separarla en procesos respecto a las otras áreas de conocimiento la vez pasada. Ahora, tenemos acá, planificación de las adquisiciones, ¿de acuerdo? La gestión de las adquisiciones. Tenemos unas entradas, tenemos herramientas y técnicas y tenemos salidas. De igual manera, para efectuar las adquisiciones también tenemos entradas, tenemos herramientas y técnicas y tenemos salidas. Para controlar de igual manera tenemos entradas, herramientas y técnicas y salidas. No vamos a profundizar en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que sepan que para cada área de conocimiento en la gestión de proyectos existe esto, ¿sí? Ya. Vamos con estrategia de contratación ahora. Ya vimos un poco que procura, a veces cuando yo hago esta pregunta de qué entienden por procura, muchos dicen compra. Pero procura es mucho más que una compra, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen ustedes antes de comprar? Por ejemplo, cuando han comprado sus laptops. ¿Perdón? Ver las fichas técnicas. Comparar, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de comparar, ¿qué es lo que necesitas primero? Los datos que necesitas, ¿no? ¿Perdón? Las fichas técnicas que vas a necesitar. Ya, pero antes de eso, me imagino ustedes, por ejemplo, Una necesidad. cuando van a comprar su laptop, ¿no es cierto? Se imaginan o piensan para qué van a usar la laptop, ¿no es cierto? De repente algunos de ustedes no solo van a usar la laptop para estudiar, de repente van a usar para otras cosas también, para jugar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los juegos, por ejemplo, requieren de un hardware potente, ¿no es cierto? O sea, una computadora simple de repente no va a soportar o va a necesitar una tarjeta de video, ¿sí? Una tarjeta de video potente para poder, ¿sí? Para poder jugar en línea, por ejemplo, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces ustedes cuando piensan en comprar una laptop, primero tienen que ver qué requerimientos ustedes tienen, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hacen? Lo que dice su compañero. Bueno, antes de comparar precios, buscan alternativas, ¿no es cierto? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué alternativas? Y cada alternativa pues será de un proveedor determinado, ¿no? No sé, por ejemplo, a ver, digamos marcas de laptop. Asus. Lenovo, Asus, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cada una de esas marcas tendrá un producto que se ajuste más o menos a lo que ustedes quieren. Ahora, incluso si vamos un poco más allá, podrían ustedes, en algún caso, customizar, no de repente una laptop, no, pero una workstation, por ejemplo, ¿no es cierto? Si alguien va a hacer simulaciones, por ejemplo, va a necesitar probablemente una workstation que puede customizarla, ¿no es cierto? Con las características que ustedes necesitan, podrían pedirle al proveedor que les prepare una computadora con las características que quieren, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, tendrá que haber un contrato, sí, ¿no es cierto? Hay un contrato, lo que implica una garantía de por medio. Por ejemplo, cuando compran, tienen estas, por más que simples que sean las laptops, ¿tienen una garantía o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Hay un periodo de garantía, que si algo falla dentro del periodo de garantía y no es culpa suya, probablemente se los van a responder. Entonces, como pueden ver, no es tan sencillo el proceso de adquisición, por más que sea simple lo de la laptop, ¿sí? Por más simple que pueda ser la compra de una laptop, hay un proceso de adquisición, ¿ya? Entonces, los proyectos, pues hay múltiples ejemplos, ¿no? De contratos que se han hecho. Por ejemplo, dice acá, Calpa y Siemens firman contrato llave en mano por termoeléctrica. ¿Qué es un contrato llave en mano? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Acá, esta empresa dice que hace un contrato de suma alzada para Saudi Aramco. Ese es otro tipo de contrato. Contrato llave en mano, contrato de suma alzada. Entonces vamos a ver qué características tiene cada contrato y, por ejemplo, en el caso de ustedes tendrán que ir viendo, ¿sí?, qué contrato sería el adecuado para el proyecto que estamos desarrollando ahora. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hay dos formas, en este caso, de que se puede tratar el tema de contratación. La contratación centralizada o la contratación descentralizada. La contratación centralizada tiene que ver con que hay un área de la empresa, ¿sí?, que hace la contratación. ¿De acuerdo? Dice, en un entorno de contratación centralizada hay un departamento de adquisiciones. ¿De acuerdo? El gerente de adquisiciones, hay un gerente de área, depende del jefe del departamento de adquisiciones y puede encargarse de las adquisiciones en muchos proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el director del proyecto, el gerente del proyecto, tiene que acordar con el gerente de adquisiciones para realizar alguna adquisición. En cambio, en contratación descentralizada, de acuerdo, en un entorno de contratación descentralizada, el gerente del proyecto tiene la suficiente autoridad como para poder hacer contratación, adquisición. Listo. Ahora,
el gerente de adquisiciones, si hablamos de contratación, bueno, en ambos casos, selecciona el tipo de contrato para cada adquisición en función de las siguientes razones. ¿Qué se está adquiriendo? Primero, hay que definir qué adquirimos, un producto o un servicio, ¿sí? La conclusión del enunciado de trabajo. En el enunciado de trabajo de un proyecto, ¿sí?, está o debería estar definido, ¿sí?, parte de lo que vamos a nosotros querer contratar después, ¿de acuerdo? Debe estar en el enunciado, ¿sí? Debe haber un párrafo que nos diga o nos sugiera o nos ayude para este tema de la contratación. El nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador puede dedicar a gestionar al vendedor. Es decir, yo voy a tener que, ¿sí?, seleccionar proveedores, ¿de acuerdo? Generalmente no voy a comprar directamente a alguien, sino voy a hacer un proceso de selección de proveedores y luego voy a tener que gestionarlos. ¿Qué implica gestionarlos? Cuando después de la selección yo ya elija a un proveedor, ¿de acuerdo? Firmaremos un contrato, estableceremos fechas, habrá un acuerdo, perdón, una orden de compra, y eso hay que hacerle un seguimiento, hay que hacer un control sobre esto, ¿de acuerdo? Si el comprador quiere ofrecer incentivos al vendedor, a veces en algunos tipos de contratos hay incentivos por cumplimientos anticipados, por ejemplo, ¿sí? Podría darse. El mercado de la economía también es un factor importante, ¿no es cierto? El mercado de la economía, ¿sí?, no será lo mismo un mercado estable, por ejemplo, o un mercado inestable con la inflación, por ejemplo, variable, ¿no? Las normas de la industria para el tipo de contrato que se utiliza. Las normas legales en Perú no serán iguales que las normas legales en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, ¿no? El marco legal es diferente, ¿de acuerdo? Listo, entonces vayamos a los tipos de contrato, ¿de acuerdo? Contrato llave en mano, ¿de acuerdo? ¿Qué significa o qué entienden por contrato llave en mano? La empresa encargada va a entregarle el proyecto ya listo para operar. Correcto. Como dice llave en mano, te entregan las llaves del producto y puedes directamente utilizar el producto. ¿De acuerdo? Más o menos. Es una buena idea la que da su compañero. Dice, el contratista trabaja con el propietario del proyecto bajo un contrato único para completar todas las etapas del proyecto. Ahora, las etapas del proyecto nosotros las estamos viendo, ustedes las están desarrollando, ¿no es cierto? Desde la ingeniería hasta la construcción. ¿Cierto? Ustedes lo que están haciendo ahora es la ingeniería. Los proyectos llave en mano pueden eliminar inconvenientes para el propietario del proyecto al asignar las responsabilidades al contratista que de otro modo recaerían sobre el propietario en un enfoque tradicional de diseño, licitación y construcción. Entonces, si yo a ustedes los contrato para que hagan un proyecto llave en mano, entonces yo, por ejemplo, a su compañero le doy la responsabilidad de que haga el diseño, o sea, la ingeniería, la procura y la construcción. ¿De acuerdo? De lo contrario, si yo no hago este tipo de contrato llave en mano, yo tendría que encargarme de, por ejemplo, seleccionar un proveedor para que haga la ingeniería, otro, de repente, para que haga la procura, y otro para que haga la construcción. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a manejar más de un contrato ahí. ¿De acuerdo? ¿Y qué implica esto que estoy diciendo? Que lo vamos a ver más adelante también. Hay más riesgo, ¿no es cierto? Para mí hay más riesgo, no, porque voy a tener un proveedor que haga ingeniería, un proveedor que haga procura y un proveedor que haga construcción. ¿No es cierto? Al tener más contratos que tengo, más riesgo. Pero si yo, por ejemplo, con él estoy contratando el servicio llave en mano, entonces voy a tener un solo contrato y él se va a encargar ya de gestionar todo esto, pero a mí solamente mi competencia sería con él. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Eso implicaría esto, aumento de los costos? Por supuesto, tiene que ver con los costos, ¿no es cierto? A ver, si yo voy a tener a alguien, un proveedor para ingeniería, otro para procura, otro para construcción, ¿no es cierto? Voy a tratar de buscar un buen precio a cada uno de ellos. Pero si yo le voy a cargar a él todo el riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto pueden pasar cosas inesperadas o no. Pueden haber retrasos, pueden haber, no sé, algún tema social, etc. Él se va a hacer cargo de eso. Más o menos, ¿no? Porque también hay algunas cosas que tendríamos que hablarlas después. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo él va a asumir un riesgo grande. Por eso su precio, su costo será mayor.
Profe, ¿ahí el costo es fijo o es según Depende. vayan las situaciones? Es que depende cómo contratemos también. Hay contratos, como dije, de suma alzada y hay contratos Contrato de ya es como tercerizado. costos reembolsables. Y hay contratos intermedios, que vamos a verlos también ahora. ¿Sí? Subcontrato. Entonces, contrato ya es como tercerizado, pero ya. En el caso de un comprador debe hacer gestión. ¿Cómo? Que el mismo Claro. sea el que indique Claro. su jefe. Así que Por suponiendo que es no entra sí, no, como que, digamos, yo- A ver, su compañero está haciendo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso yo haría? O sea, yo iría por este lado, ¿no? De yo encargarme del diseño, la licitación o la adquisición y la construcción. ¿Y en qué caso yo tomaría este tipo de contrato llave en mano, en donde le digo, tú hazme el proyecto completo, te voy a pagar por eso y yo lo voy a usar simplemente, ¿no es cierto? Yo no voy a intervenir en tus procesos internos. ¿De acuerdo? A ver, ustedes mismos podrían ayudarme a responder eso. A ver, ¿por qué iría por uno u otro método? Sí, O es una- uno u otro tipo de contrato. Si eres una empresa que tiene experiencia para... Correcto, muy bien, la experiencia. Si yo tengo experiencia, ¿de acuerdo? Yo tengo experiencia en ese tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes tienen su familia que ha hecho construcción en algún momento, ¿no? Ha diseñado departamentos, ha vendido departamentos. Con cierta experiencia, podrían atreverse a ustedes contratar la ingeniería, contratar las adquisiciones con otro y contratar la construcción. Porque conocen, tienen un conocimiento de eso. Pero si yo nunca he hecho, por ejemplo, mi familia, no sé, se dedica a otra cosa, ¿me atrevería, por ejemplo, a hacer eso? O sea, mi casa, por ejemplo, ¿no? Mi casa. Generalmente ustedes, como la casa, el departamento, ¿la han comprado ya listo? ¿O ustedes, sus familiares, no sé, han intervenido en el diseño, en la compra de materiales, en la construcción? Creo que la mayoría, seguramente, ha comprado un departamento, una casa ya lista para habitar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, y de repente alguno por ahí, si su familia tiene cierta experiencia, podría atreverse, ¿no es cierto? Como digo, ir por el lado de contratar la ingeniería, ¿no es cierto? Eso implicaría tener que revisar la ingeniería, validar la ingeniería, ¿no es cierto? Luego la adquisición, buscar los materiales adecuados, buscar buenos precios. Si lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero implica un riesgo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces todo tiene que ver bastante con eso, ¿ya? Entonces, un ratito, acá, dice, solución todo en uno con un único punto de responsabilidad. Esto es importante lo que estoy comentando, ¿no? En este tipo de contratos llave en mano hay un único punto de responsabilidad. ¿De acuerdo? Yo como cliente voy a tener un único punto de responsabilidad. Voy a asignar el riesgo, o el riesgo va a recaer en el proveedor, que es único. Ahora, un contrato de llave en mano tiene por objetivo recibir un producto listo para usar. Es decir, que se encuentre en una condición que permite una operación inmediata. Por eso dice llave en mano, ¿no? Si me da la llave, yo puedo usar el producto. El producto ha sido diseñado para cumplir un determinado requerimiento. Se puede utilizar cuando una empresa o negocio no está buscando características especiales que diferencien el producto o que se añadan para tener más compradores, ¿no es cierto? Porque es una solución única para una determinada persona. ¿De acuerdo? O sea, yo no voy a hacer esto, el producto acá o servicio, no va a ser diseñado para competir, sino para satisfacer las necesidades de quien está contratando. Sí, ahora sí. Claro, que es un poco respecto a pesar de que tenga bastante experiencia el cliente para poder tomar la decisión. ¿Qué pasa si se sobrecarga del proyecto? Claro, es que por eso, para optar por un tipo de contrato donde yo me voy a encargar de gestionar a varios contratistas, entonces tendría que tener la capacidad de poder gestionar a esos contratistas. O sea, hacer los contratos, hacer el seguimiento, la planificación, ¿sí? O sea, eso tengo que tenerlo en cuenta. Luego, suma alzada o precio fijo. En inglés, lump sum o fixed price, ¿de acuerdo? A ver, si yo quiero contratar de esta forma, ¿de acuerdo? Se quiere contratar de esta forma. Uno, el alcance tiene que estar claro, ¿no es cierto? A ver, vamos a suponer, yo soy el cliente, ¿de acuerdo? Entonces quiero que diseñen, voy a contratar a ustedes para que hagan el diseño de una central hidroeléctrica, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a decir a ustedes
quiero, o sea, lo voy a contratar, voy a elegir de los 6 grupos a un grupo, lo voy a contratar. ¿De acuerdo? Entonces, yo, porque soy el cliente, voy a querer que en el contrato, en este caso, sea de suma alzada. Y generalmente, los proyectos de ingeniería, generalmente es a suma alzada. No siempre, pero la mayoría de los casos podríamos decir, de proyectos de ingeniería son de suma alzada. Entonces, ¿ustedes qué tienen que solicitarme a mí? Si quiero yo, me dicen, ¿no? ¿Quieres un proyecto a suma alzada, contrato a suma alzada? ¿Qué les tengo que yo dar? Establecer el alcance. O sea, el alcance tengo que definirlo claramente para que ustedes puedan, ¿qué cosa? ¿Cómo? Letrados. Ya, pero ¿qué tiene que...? Algo que tiene que ver con lo que me dicen. Yo les doy el alcance, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer ustedes con el alcance? Valorización. Ya, la valorización, ¿no es cierto? Una cotización. Entonces, en base al alcance que yo les vaya a dar a ustedes, les va a decir, este es el alcance del proyecto, ustedes podrán cotizar. Entonces, ustedes tienen que estar, o tienen que pedir al cliente que el alcance esté completamente claro y definido. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder estimar bien qué recursos voy a necesitar, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, si el alcance de repente es muy amplio, de repente un grupo de 4 no lo va a poder hacer, de repente va a necesitar 2 integrantes más para el grupo, ¿cierto? Si el alcance no es tan amplio, entonces de repente con 4 va a ser suficiente. Entonces, para que ustedes puedan determinar eso, tiene que estar el alcance claro. ¿De acuerdo? Ahora, si el alcance no está claro, ¿ustedes aceptarían un contrato de suma alzada? Mucho riesgo, ¿no es cierto? Es mucho riesgo. Sí. Y si en el proceso, en el tiempo, el alcance se modifica, ¿cómo se sigue? Ya, correcto. ¿Qué pasa si el alcance se modifica? Que es algo común, ¿no es cierto? Adendas, ¿no? Hay adendas al contrato. ¿De acuerdo? Hay un cambio de alcance. Son cambios de alcance. El cambio de alcance, si yo, por ejemplo, ¿no? Hacemos un contrato a suma alzada, ¿de acuerdo? Y quiero que la capacidad de la planta de procesamiento, por ejemplo, sea mayor, entonces ya no va a ser el mismo trabajo que van a hacer ustedes como ingenieros, ¿no? Entonces tendrá que haber un cambio de alcance, ¿cierto? Ustedes tendrán que estimar cuánto más me van a cobrar a mí por el cambio de alcance que les estoy solicitando. ¿Ya? Profesor, Sí. en proyectos de la envergadura, por ejemplo, de una central hidroeléctrica como la que estamos haciendo, ¿cuánto tiempo se da o cuánto se demora en presentar una oferta así? Porque entiendo que hay que hacer un predimensionamiento. Claro, vamos a hablar de eso, por ejemplo, si proyectos, por ejemplo, en general, yo lo que tengo que establecer como cliente, ¿sí? Lo que se llama TDR, términos de referencia. Entonces, los clientes suelen tomarse mucho tiempo y tener mucho cuidado con establecer los términos de referencia donde está el alcance. ¿Para qué? Para las empresas que van a cotizar esto lo puedan hacer también, puedan hacer una buena cotización, una buena propuesta. Y se da un tiempo, ¿sí? Un tiempo razonable para que las empresas que van a concursar o competir para ganar este proyecto, por ejemplo, un proyecto determinado, puedan hacer una buena propuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces dice, el contrato a suma alzada es un contrato basado en un acuerdo de un precio total fijo, invariable y obligatorio a las partes. Para las partes, determinado para el oferente bajo su total responsabilidad. ¿De acuerdo? En este caso es total responsabilidad cumplir con lo que está en el contrato, en este caso, ¿sí? Para el proveedor. Y que corresponde a la contraprestación única y total que éste recibirá para ejecutar el conjunto completo de obras, materiales, trabajos o servicios, tal como están definidos, acotados y especificados en las bases técnicas, los planos y demás documentos del contrato. ¿Sí? Cuando un presupuesto es limitado y se quiere reducir el riesgo presupuestario, por ejemplo, yo tengo un presupuesto fijo, ¿de acuerdo? Para un determinado proyecto. Entonces, debería yo como cliente optar por una suma alzada, ¿de acuerdo? Tengo un monto fijo, digamos, que pienso invertir en determinado proyecto, ¿de acuerdo? Entonces ya no va a haber riesgo para mí, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, digo que voy a gastar, no sé, 10.000 en algo, ¿de acuerdo? Y tú aceptas 10.000. Si pasa algo ahí en el camino, ¿quién va a asumir lo adicional? ¿No? Porque yo tengo 10.000, tú ya firmaste por 10.000, ya tú tendrías que asumir. Por eso se supone que tienes que hacer una buena estimación también, ¿de acuerdo?
¿Sí? Eso quiere decir esto. Cuando un presupuesto es limitado y se quiere reducir el riesgo presupuestario, entonces yo tendría que optar por una suma alzada. ¿De acuerdo? Riesgo de recibir resultados defectuosos. Ahora, el riesgo podría ser para mí, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo te digo, ya, hemos pactado en 10.000, ¿no es cierto? Y tú te das cuenta como que no vas a cumplir, te va a salir mucho más de 10.000. O sea, no vas a tener ganancia, digamos. ¿Qué vas a tratar de hacer? Baja la calidad. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Sí, puede pasar eso. Podría yo recibir un producto, un servicio de no tan buena calidad. Pero para eso hay algo también con que yo me voy a cubrir, ¿de acuerdo? O sea, no es tan sencillo como esto también, ¿no? Hay algo más atrás que vamos a ver luego, ¿sí? Luego, si el contratista busca no salir del presupuesto y acelera el desarrollo de acomodar el lugar, ¿no? Podría pasar eso. Cada ahorro se traduce en un incremento de los márgenes de beneficio del contratista. Luego tenemos otro contrato, ¿de acuerdo? Ya no suma alzada, precio fijo, sino tiempo y materiales. Entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a borrar esto. Y tenemos por acá suma alzada o precio fijo, ¿no? Vamos a poner acá precio fijo. Suma alzada, precio fijo. ¿Sí? Por acá vamos a dar tiempo y materiales. ¿Sí? Y por acá tenemos costos reembolsables. Costos. Listo, entonces tenemos. Estos digamos que son como dos extremos. Por un lado tenemos suma alzada y por el otro lado tenemos costos reembolsables. En el medio está tiempo y material. Entonces vamos a ver de qué trata tiempo y material. ¿Sí? En este tipo de contrato se utiliza con frecuencia para los esfuerzos de servicios en los cuales el nivel de esfuerzo no puede definirse cuando el contrato es adjudicado. Entonces acá no está del todo claro el alcance, ¿cierto? El nivel de esfuerzo, ¿sí? no puede definirse cuando el contrato es adjudicado. Tiene elementos de un contrato de precio fijo. ¿Cuáles son esos elementos del contrato de precio fijo suma alzada? El precio fijo por hora, por ejemplo. O sea, esto es un ratio. O sea, los ratios que la empresa, que el proveedor maneja son fijos, no van a variar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y un contrato de costos reembolsables, en los costos del material y el hecho del costo es totalmente desconocido. A ver, costos reembolsables, ¿qué significa? Vamos a un poquito adelantarnos a lo que viene más adelante. Por ejemplo, yo los contrato a ustedes para que hagan algo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a hacer el servicio y después me van a decir a mí, costó tanto. ¿De acuerdo? Ese es un costo reembolsable dicho en grosso. ¿De acuerdo? Entonces, este contrato, tiempo y materiales, tiene, veamos. ¿De acuerdo? Este contrato define un valor fijo, puede ser el ratio, estamos hablando, puede ser costo por hora, por metro cuadrado, por tonelada de acero, volumen de concreto, etc. Y un valor variable. ¿Cuál es lo variable? El esfuerzo. ¿Y el esfuerzo cómo se traduce? En horas que se van a emplear para algo. ¿De acuerdo? El área, cantidad de toneladas de concreto, etc. Entonces, en un contrato de tiempo y materiales, el contratista cobra al cliente en función del tiempo que ha empleado en el trabajo, los materiales que ha utilizado y un recargo por el costo de los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a ver quién asume el riesgo en este caso, o para quién es el mayor riesgo. ¿Sí? ¿De acuerdo? En comparación con otros tipos de contratos, los contratos de tiempo y materiales generalmente tienen términos y condiciones más simples para permitir negociaciones rápidas a fin de que el trabajo comience lo antes posible. Eso no ocurre acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá el alcance tiene que estar muy bien definido. Acá, no tanto. ¿De acuerdo? Características. Otorga la flexibilidad para realizar las oportunidades de mejora identificadas durante el desarrollo del proyecto. O sea, si ustedes creen, o sea, se identifica oportunidades de mejora, se pueden plantear, ya. Por ejemplo, ustedes, como empresa de ingeniería o como diseñadores, me dicen a mí, "Uy, hay una oportunidad para mejorar. He encontrado que puede ser mejor de esta forma", ¿no? Que inicialmente no estaba así planificado. Entonces podríamos negociar. A ver, sí, hazlo así o no lo haces así. ¿De acuerdo? Para proyectos de largo plazo con requerimientos constantes. También, ¿no es cierto? Si hay requerimientos constantes, por ejemplo, yo voy a tener que usar cierto servicio
de vaciado de concreto, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo constante en el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Proyectos que necesiten flexibilidad para cambiar de alcance también, ¿no es cierto? Ya lo estamos comentando. Proyectos que se trabajen en conjunto con el equipo del cliente. Esto tiene que darse en la medida de que haya oportunidades de mejora o algo que es constante que se pueda ampliar, por ejemplo, ¿no? En el tiempo. Desventajas en el control de presupuesto. Claro, acá el control no va a ser tan simple como acá. ¿De repente? Acá es bastante más simple en todo caso, ¿no es cierto? Porque yo voy a hacer un contrato inicial con un precio, acá esto va a ir cambiando. ¿Sí? Listo, entonces tenemos suma alzada, precio fijo, tenemos tiempo y material. ¿De acuerdo? Ahora vayamos al otro extremo, costos reembolsables. ¿De acuerdo? Costos reembolsables. El alcance exacto del trabajo es incierto. ¿De acuerdo? El alcance inicial del proyecto, yo sé lo que quiero, pero no sé el alcance, no determino el alcance, no defino el alcance del todo al inicio del proyecto. Y por tanto los costos no se pueden estimar, ¿no es cierto? Si yo a ustedes les digo, pues quiero por ejemplo una central hidroeléctrica, a ver, por decir, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, ya, profe, ¿cuál es la potencia que se requiere, no? Y yo no estoy seguro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes podrán hacer una buena estimación de esa manera? No, ¿no es cierto? Ya, entonces, acá, el contrato, ¿no es cierto? El alcance es incierto. Entonces, no se puede hacer una buena estimación, ¿de acuerdo? No podría, entonces, en ese caso, ¿sí? Si yo les digo, hagan una suma alzada de esa forma, pues seguramente ustedes no la harían. O sea, no se arriesgarían a eso. ¿De acuerdo? El comprador debe pagar los costos incurridos admisibles del vendedor a nivel señalado en el contrato. ¿Sí? Es común incluir un monto en concepto de tarifa o honorario por cumplimiento de objetivo que se añade al costo para posibilitarle una ganancia al vendedor. Acá hablábamos eso de los incentivos, ¿cierto? Por cumplimientos en fechas determinadas se les podría dar un incentivo, ¿de acuerdo? Por cumplimiento, para que haya el proveedor tenga una ganancia. Se requiere que el vendedor tenga un sistema de contabilidad que pueda rastrear los costos del proyecto, ¿no es cierto? Entonces acá los sistemas de contabilidad, tanto del proveedor como del comprador, tienen que tener posibilidad de rastrear, ¿sí? Y de controlar los diferentes costos que se van a incluir. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, yo les digo, háganme mi casa, ¿de acuerdo? Entonces ustedes me van a decir, oye, he gastado en cemento, he gastado en acero, he gastado en madera, en esto, en esto. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de poder controlar, de poder rastrear todo lo que me están cobrando, ¿cierto? Porque si no tengo capacidad, probablemente, ¿qué podría ocurrir? Que no debería. Claro, me van a querer cobrar más, ¿no es cierto? ¿Sí? Me van a decir, he incurrido en esto, y de repente eso no se está usando en el proyecto. Me pueden presentar facturas y todo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eso se está usando en el proyecto. Entonces tengo que tener capacidad de poder rastrear. Mi sistema contable, en ese caso, por ejemplo, tiene que tener capacidad de poder rastrear eso, controlar eso. ¿Sí? Profesor, ¿no se establece entonces costos según el tiempo, sino por cada objetivo que se logra? No, los ratios son fijos. En el caso de costos reembolsables, no. O sea, ahí podría ser el ratio variable. Profe, En tiempo y materiales, sí, los ratios deberían ser ya fijos, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a contratar a ti, entonces tú, por ejemplo, por cada metro de tubería que vayas a instalar, tienes un ratio, ¿no es cierto? Entonces yo puedo controlar de esa manera. Lo que no está fijo es, o no está establecido al inicio, es cuánto te vas a demorar. Acá, en costos reembolsables, ambos podrían variar. ¿Sí? Profe, sería como incluir gastos en tiempo real, ¿no? Digamos, la empresa que he contratado Exacto. me va diciendo, he gastado esto. Claro, te va pasando, no sé, son los costos. Ahora, depende cada cuánto tiempo se va a hacer el pago, ¿no? O sea, todo al final o vamos progresivamente. ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, en llave en mano, ¿no? Si es que hay un fondo que necesita sacar la empresa porque ha habido un imprevisto, ¿no? Ya, es que llave en mano, por ejemplo, pasa eso que te digo, ¿no? Tú me vas a cobrar en llave en mano un precio, ¿no? Me vas a decir, ya, por todo lo que quieres hacer, yo te voy a cobrar tanto, ¿ya? Yo te pago, ¿ya? Podrían pasar imprevistos, pero esos imprevistos los tienes que asumir tú. Claro, pero hay unas cuestiones que habría que ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una protesta social de pronto? O sea, ¿sería justo que él asuma todo el riesgo? O sea, todo el costo de retraso, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, es que esto, por ejemplo, del tema social en nuestro país es bien complejo, ¿ya? Que no pasa en otros lados, por ejemplo.
Entonces ahí habría una zona gris, que ver quién va a asumir. Por ejemplo. Y comparado a la clase anterior, es como si yo pagara llave en mano mi línea base y parte sería mi fondo de inversión. Claro, o sea, tu Ajá. línea base, tú me vas a dar tu línea base, Ajá. ¿no es cierto? Ya, si varía la línea base, ya es cuestión tuya. O sea, sería responsabilidad tuya. Tú como proveedor, ¿de acuerdo? Pero se parecería un poco más a suma alzada. Más o menos, más o menos, ¿no es cierto? ¿En qué se parece? En que tú te vas a asumir el riesgo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ajá. O sea, se parece en eso, sí. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a ver, este contrato, para hacer, allá, este de costos reembolsables, el comprador tiene el mayor riesgo de costos debido a que los costos totales son desconocidos, ¿de acuerdo? Ya, entonces tenemos estos tres tipos de contrato acá. Vamos a ver este de precios unitarios, ¿sí? Que se parece en cierta forma, no tiene bastante que ver con tiempo y materiales. Es una variante, podríamos decir, ¿ya? Este contrato es útil cuando el alcance de trabajo podría no ser claro, ¿no? Se parecen a algunos de los otros. El costo unitario es un gasto total incluido por la empresa para producir, almacenar y vender una unidad de producto o servicio en particular. Los costos unitarios son sinónimos de costos de los bienes vendidos. Esta medida incluye todos los costos directos e indirectos asociados con la producción de un bien o servicio, ¿no? Miren acá, costos directos e indirectos también. Tú como proveedor vas a cargar acá no solo los costos directos, también los costos indirectos. Por ejemplo, ejemplo de costo indirecto, La luz, la electricidad. la electricidad, ¿no es cierto? El alquiler de oficinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Un contrato de precio unitario, que normalmente se usa para proyectos de construcción públicos, es especialmente útil para proyectos con un alcance de trabajo incompleto y que involucran tareas y recursos repetitivos, ¿no? Entonces esto, construcción, es un ejemplo, una aplicación de este tipo de contrato, ¿de acuerdo? Un contrato de precio unitario también ayuda a eliminar el riesgo de que un contratista presente una estimación inexacta durante el proceso de licitación. Al no estar claro el alcance, entonces la estimación inicial va a ser de todas maneras no exacta. ¿De acuerdo? Administración directa. ¿A qué se refiere administración directa? Cuando la empresa, por ejemplo yo, digamos, represento una mina, yo puedo directamente hacer el trabajo sin contratar a un proveedor. ¿De acuerdo? Podría ser algo pequeño, por ejemplo, tengo un equipo pequeño en este caso. ¿Sí? Ahora, esto es bien interesante, miren. Tenemos este gráfico de riesgo, por acá, versus tipo de contrato. Entonces, tenemos acá, FP es Fixed Price, ¿de acuerdo? PIM al medio, tiempo y materiales, ¿sí? Y estos de acá son tipos de contratos de costos reembolsables. Pero en todo caso, tenemos suma alzada acá, ¿sí? Costos reembolsables y tiempo y materiales. Entonces, miren el riesgo. En un contrato de suma alzada, ¿quién lleva el riesgo mayor? ¿Él? ¿Quién lleva el riesgo? O sea, para el comprador el riesgo es bajo, ¿no es cierto? Para el vendedor el riesgo es alto. O sea, ahí el que tiene el mayor riesgo, en ese caso de suma alzada, es el proveedor o el vendedor. ¿Por qué? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Si no hacen una buena estimación, ustedes tienen que asumir todos los adicionales, los imprevistos. Por eso hay que hacer una buena estimación para un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y no habría un riesgo para el comprador, digamos, en caso de una suma alzada, en el cual ya no cumple con los contratos, se está saliendo el presupuesto y entonces el proveedor empieza, digamos, a bajar la calidad o no quiere entregar y se empieza a cerrar y retrasa más el proyecto? O sea, sería un riesgo para el comprador. Claro, pero eso ya sería un riesgo, digamos, fuera de esto. ¿De acuerdo? O sea, inicialmente, como está planteado el contrato en que tú tienes que cumplir, o sea, tú haces tu parte, yo hago mi parte, el riesgo va para ti. Porque pudiste no haber hecho una buena estimación. Claro, eso que tú dices puede pasar, ¿no? ¿No es cierto? De repente tú ves que ya no puedes cumplir y desapareces. Entonces, no, puede pasar, o sea, pasa a veces, ¿ya? Ustedes de repente no sé si han visto que hay algunos proyectos de vivienda, por ejemplo, que están ahí por años. Pasa eso, uno a veces compra y todo y no cumple. O sea, eso no es que no va a pasar, podría pasar. ¿Eh? Podría pasar, podría dar. Bueno, en tiempo y materiales el riesgo es compartido, ¿de acuerdo? Compartido justo está en el punto medio. Y en el caso de contrato de costos reembolsables, el riesgo mayor se lo lleva ¿quién? ¿Quién se lleva? Lo opuesto, pues, ¿no es cierto? ¿Para quién es el riesgo? Para el comprador. ¿De acuerdo? Para el comprador.
A ver, veamos ventajas y desventajas de cada uno de los contratos que hemos visto. Los que tienen más, el signo más, son ventajas. O sea, cada contrato, miren, cada contrato, no es que haya un contrato mejor o peor, ojo, hay que saber aplicar los contratos, ¿ya? Por eso, cada uno tiene ventajas y desventajas. Entonces veamos, llave en mano, ¿de acuerdo? Pocos contratos. Es más, yo diría un contrato en llave en mano, ¿no es cierto? Yo contrato directamente con él. Nada más. Él, claro, va a tener que contratar con otro, pero ya el riesgo lo lleva él, no yo. ¿Sí? Poca carga administrativa. Al tener un solo contrato, yo tengo poca carga administrativa, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a tener varios contratos donde voy a tener que administrar varios contratos, uno solo. Responsabilidad sobre un contratista, un solo contrato. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuáles son las desventajas de llave en mano? Ya lo habíamos hablado, ustedes me lo habían dicho, ¿no? Mayor costo, ¿no es cierto? Al cargar él, por ejemplo, él es el contratista llave en mano, ¿ya? Al tener él más riesgo, más responsabilidad, ¿no? Porque él se va a encargar de todo, ¿me va a cobrar más o no? Sí, pues, ¿no es cierto? Él se tendrá que cubrir de imprevistos, de una serie de cuestiones. ¿Sí? Menor control. ¿Sí? Acá, llave en mano. Al yo tener que contratar con él, por ejemplo, ¿no? Solamente con él, ¿ah? Él podría pasar que contrate a algunos proveedores no tan buenos, por ejemplo. Sí, ¿no es cierto? Podría hacerlo, ya. Yo no tengo control sobre eso. ¿De acuerdo? Por eso. O sea, ahí pierdo el control. El control es sobre él. Pero yo no tengo control sobre lo que él haga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Sí. se podría contratar supervisión externa. Ya, eso también tiene que ver. Claro, porque estamos hablando de que, por ejemplo, podría bajar la calidad, una serie de cosas, ¿no? Tiene que haber, eso también, ¿ya? Está bien, ahorita llegamos a ese punto. Damos administración de materiales. Muchos contratos, ¿no es cierto? Este es el tiempo y material. Muchos contratos. Diferentes proveedores. Mayor carga administrativa, ¿no es cierto? Yo no tengo que ver un solo contrato, varios contratos. Responsabilidad compartida. O sea, ya la responsabilidad no está solamente con él. La responsabilidad es con varios. ¿Sí? Menor costo, claro, podría tener un menor costo, ¿no es cierto? Al tener varios proveedores, lo lógico sería que yo busque un buen precio, un buen costo de cada uno de los proveedores. Sería lo lógico, lo natural. Mayor control. Ahora, yo voy a tener mayor control sobre todo. ¿Por qué? Porque estoy viendo con diferentes proveedores, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la parte estructural, para la parte civil, para la parte sanitaria, para la parte eléctrica. Yo contrato a cada parte. Entonces yo tengo control sobre cada parte, ¿no es cierto? Tengo mayor control. Es una ventaja en tiempo y materiales. Luego, precio fijo, suma alzada. Menor riesgo ¿para quién? Para el comprador, ya lo hablamos. Necesito la desventaja. Necesito información completa del proyecto. Inicialmente, ¿no es cierto? Hay que definir muy bien el alcance. ¿De acuerdo? Costos reembolsables. Mayor riesgo para el comprador, ya lo hablamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puede contratar con información incompleta. Esa es una ventaja. O sea, sé lo que quiero, sé una casa, pero tengo definido, por ejemplo, número de cuartos, número de pisos, o sea, número de habitaciones, número de baños. No, puede ser. ¿De acuerdo? Pago al final contra entrega. Este es otro tipo de contrato, mayor compromiso del vendedor, ¿no es cierto? Porque se le va a pagar al final, y menor riesgo para el comprador también, ¿sí? Pagos con anticipos, menor compromiso del vendedor. ¿Por qué? Porque si yo ya te pagué, no, la tendencia sería, pues, bueno, ya me pagaste, no voy a cumplir, pero de repente podría ser un riesgo para el comprador acá. Mayor riesgo para el comprador, evidentemente. ¿Sí? Listo, hasta ahí más o menos se entiende, ¿sí? Repito, no hay un contrato que sea mejor o peor, ¿de acuerdo? Depende de las condiciones, ¿sí? Voy a elegir uno u otro tipo de contrato. Porque si hubiera un contrato mejor, yo diría, pues no, ya, este contrato es mejor y usemos siempre ese contrato. ¿De acuerdo? Ahora, como les estaba comentando, las empresas, estos proyectos, por ejemplo, proyectos para minería, que los hacen casas de ingeniería, generalmente el cliente lo que pide generalmente es un contrato a suma alzada. ¿De acuerdo? Él dice, especifica, ya, ustedes, por ejemplo, ustedes 4, yo los invito a ustedes a cotizar. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? Le pido, pero cotícenme bajo el contrato suma alzada. O sea, vamos a hacer un contrato suma alzada. ¿Qué tienen que hacer ustedes 4? Hacer una estimación, buena estimación. ¿Para qué? Para que si hay algún imprevisto, no lo tengan que cargar ustedes, ¿sí? O sea, mientras más se cubran, estén cubiertos bien y hagan una buena estimación, van a tener una ganancia. Si no, tendrán que ir a pérdida, lamentablemente. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota.
Bueno, hace algunos años, en una empresa, la que trabajaba, se estaba haciendo la ingeniería básica de un proyecto. ¿Ya? En la ingeniería básica, ¿qué se hace generalmente? Se definen los sistemas principales o los equipos principales. Por ejemplo, si es un sistema de bombeo, hay que definir las bombas. Tienen que estar claramente definidas las bombas. Luego, se terminó la ingeniería básica y se pasó a una etapa de ingeniería de detalle. ¿Qué se hace en la ingeniería de detalle? Se ve, ya está definida en la básica los sistemas principales. En la ingeniería de detalle, ¿qué se hace? Los sistemas auxiliares se terminan de definir. ¿Cierto? Acá, si es un sistema de bombeo, las bombas principales ya están definidas. ¿Qué faltaría acá? El aire comprimido, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando la empresa, primero, se termina la ingeniería básica, entonces se había diseñado un sistema de bombeo con 3 bombas de, si no me equivoco, 800 HPS. ¿Ya? Cada bomba, 3 bombas. Cuando eso lo hizo un grupo de ingenieros. Luego en la ingeniería de detalle, la misma empresa a la empresa nos da la ingeniería de detalle. Acá se estaba haciendo esto, la ingeniería de detalle. ¿Qué pasa en la ingeniería de detalle? Nosotros, otro grupo de ingenieros, tomamos el proyecto, ya no estaban la misma gente, esta gente algunos ya no estaban acá. ¿Sí? Entonces tomamos acá la ingeniería de detalle y nos damos cuenta que con 3 bombas en paralelo, trabajando, se iba a desperdiciar mucha energía. ¿Por qué? Porque había niveles de un pad de lixiviación que no necesitaban un bombeo, o sea, no necesitaba, se podía hacer por gravedad, ¿sí? Las bombas iban a entrar a trabajar en cierto momento. Acá en la ingeniería de detalle nos dimos cuenta al revisar la ingeniería básica que era ineficiente trabajar con 3 bombas de 800. Y vamos a determinar que a la empresa para la cual nos había contratado iba a resultar mucho mejor usar 5 bombas de menor capacidad, 250 si no me equivoco, ¿ya? Que este arreglo. Si como empresa no podíamos seguir adelante con esto, ¿de acuerdo? Sí, era inviable, realmente, era, o sea, para la empresa, la que nos contrataba, iba a ser un gasto inútil de dinero si se seguía con esta propuesta inicial, que ya estaba en la básica, aprobada y todo, ojo. ¿Qué pasó en este caso entonces, en ingeniería de detalle? Bueno, se le comunicó a la gerencia de la empresa, mira, ahí está, o sea, no debe ser así. Hay una solución mejor. ¿Y quién asume ese costo? ¿El cliente? ¿No? Porque el cliente no tiene la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Si es la misma empresa. Entonces la empresa tuvo que asumir el retrabajo de cambiar toda la ingeniería básica, aparte de la ingeniería básica, que era con 3 bombas centrífugas en paralelo, por este arreglo de 5 bombas más pequeñas en paralelo. No se iban a usar las 5 a la vez. En algún momento se iban a usar, imagínense, usar 2 bombas de 800, ¿sí? Con su stand-by, o en este arreglo de 5 se podía usar en algún momento una bomba, 2 bombas, 3 bombas. Entonces acá esto iba a representar un ahorro. Pero el costo, ese retrabajo, ¿quién lo asume? Nosotros, tenemos que asumir como empresa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pasa eso. O sea, sí se puede, sí hay errores, hay equivocaciones. ¿Sí? Pasa en ingeniería. ¿Ya? Listo. Entonces, antes de seguir, vamos ahora a bienes, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver tipos de contratos, ¿de acuerdo? Perdón, tipos de servicios. Vamos a tomar una pausa.